El tema de hoy día entonces es respuesta impulsional del sistema y transformación de la variable, independiente obviamente. Y el logro de la sesión de aprendizaje de hoy día, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se espera que el alumno aprenda? Dice que al término de la sesión de aprendizaje, el estudiante interpreta la respuesta impulsional de un sistema y la transformación de la variable y elabora programas en MATLAB que representen dicho evento o dichos eventos, haciendo uso de los conocimientos recibidos en clase y de las herramientas de software, composición y criterio, estimados alumnos. ¿De acuerdo? Pasamos aquí a los contenidos que vamos a ver hoy día: estudio la respuesta al impulso de un sistema, transformación de la variable independiente, elaboración de programas con MATLAB. Un sistema lineal e invariante en el tiempo. Los sistemas lineales e invariantes en el tiempo, los sistemas S, L y T, ¿no? Vamos a ver algunas propiedades, la propiedad de linealidad, ¿no? ¿Qué es la propiedad de linealidad? La linealidad supone una superposición. ¿Cómo es el teorema de superposición? Que el aporte de cada fuente de manera independiente ayuda a resolver o a determinar el valor final de la salida, ¿no? Es decir, se van a sumar todos los aportes de todas las fuentes sobre el punto de análisis y finalmente obtenemos la corriente o el voltaje o la potencia, ¿no? Aplicando el teorema de superposición. De igual manera, ¿no? Aquí vemos nosotros que la salida, como observamos claramente, acá tenemos la salida en términos de Y, esta salida tiene términos de X, ¿no? Es decir, estos son entradas, ¿no? Entrada, 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 ¿no? Y acá sería salida, ¿no? Out, out, salida. Entonces, pero ojo que las entradas, acá se ve una especie de F, ¿no? Una F mayúscula. Son función de algo, ¿no? Están en función, o sea, son las variables independientes de una función. Es decir, yo me debería decir de la función h, ¿no? H de L. ¿Qué sería en este caso? La respuesta del sistema. La respuesta del sistema. ¿De acuerdo? Entonces tenemos datos de entrada, X, la respuesta del sistema, y la respuesta impulsional en la salida, ¿no? Respecto a los datos de entrada, ¿no? Que obviamente se operacionalizan o que interactúan con la respuesta del sistema. Entonces, si nosotros tenemos en entrada un valor de entrada que va a variar, entonces en la salida también tiene que variar. Si digamos que se desplaza un tiempo t en la entrada, se desplazará pues un tiempo t en la salida. Ahora, digamos que solamente es una señal x de 1 en la entrada. Entonces en la salida habrá pues una salida y de 1 en función de x de 1. Pero si yo agrego una señal en la entrada, otro dato, automáticamente en la salida se refleja ese incremento de la señal en la entrada. Entonces se estará cumpliendo el teorema de superposición, ¿no? Que se refiere en este caso a la suma de señales. Suma de señales en la entrada, interactúa con la respuesta del sistema, finalmente tengo la salida, que es la respuesta impulsional del sistema. Ahora, hay otro teorema, el teorema de la homogeneidad. Homogeneidad es sinónimo de escalamiento. Escalamiento es sinónimo de agrandamiento o agrandar o reducir, amplificar o reducir. En ese sentido, si yo tengo una señal de entrada como x de n, estamos poniendo como ejemplo señales en el tiempo discreto, ¿no? Porque si nosotros pusiéramos señales en tiempo continuo, estaríamos hablando de x de t, ¿no? De x de t, en continuo, ¿no? Estamos hablando de señales en tiempo discreto. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Continuo, ¿verdad? Tiempo continuo. Muy bien. Entonces, x de n y y de n son señales en tiempo discreto. Es decir, se representan mediante muestras. Entonces, si yo tengo una señal de entrada x de n, a esta señal de entrada yo lo voy a multiplicar por un factor a, por un coeficiente a, inmediatamente esta señal se va a convertir pues en un producto, ¿no? O sea, se va a presentar de igual manera o se va a reducir. De igual manera se verá pues reflejada o simplemente lo puedes traer, ¿no? Le puedes traer este valor constante adelante de la función y la función sigue su proceso operativo normal, pero es equivalente, ¿no? Y se verá reflejado también pues en la salida, ¿no? Se verá reflejado en la salida. Muy bien. Homogeneidad es cuando yo puedo decir hola, pero puedo decir hola, no disculpen que levante la voz, ¿no? Pero estoy amplificando, ¿no? Estoy mejorando la señal, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo hola. No es que cuando yo he incrementado, he multiplicado la ganancia, el nivel de la señal, no es que en vez de decir hola se ha convertido en otra palabra, entonces ya no habría pues escalamiento, ya no habría homogeneidad, no se cumpliría el teorema de la homogeneidad. Bien, ahora hablamos de la invarianza en el tiempo, o un sistema invariante en el tiempo. Un sistema invariante en el tiempo significa, como se puede ver claramente aquí en la diapositiva,
que la salida presenta un desfasaje, ¿no? Este desfasaje es directamente proporcional al desfasaje de la entrada, ¿de acuerdo? Entonces, si el sistema es invariante en el tiempo, significa que así pase el tiempo, la información de entrada siempre se verá reflejada, ¿no?, en la salida, y si esta señal es desplazada en el tiempo, también se verá reflejada pues en la salida. Ahora, ¿eso qué implica? Eso implica no un cambio ni alteración de la señal, sino que vamos a hablar de un espacio, o sea, de manera general nos indica de que la señal puede tener fluctuaciones, puede tener variaciones a lo largo del eje del tiempo, dentro de la función de la variable, ojo, que representa la variable, pero no puede modificarse, es decir, la data no puede modificarse. La señal de entrada tiene una respuesta y se debe reflejar en la salida, tal cual. Lo que estoy diciendo en este momento, un poco lo he dicho en el caso anterior. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un sistema como por ejemplo un circuito RLC, por ejemplo, un ejemplo bastante simple, ¿no? Tengo acá una resistencia y tengo una bobina, ¿no? Ambos RL forman pues una impedancia, ¿no? O sea, eso ya sabemos por circuitos eléctricos, ¿no? Pero en realidad hasta un circuito eléctrico se puede sencillo con resistencia se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en este circuito hay varios parámetros, ¿no? Como por ejemplo la corriente, la impedancia y el voltaje. Puede haber potencia también, ¿no? Podríamos hablar de potencia también, potencia compleja y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que de repente yo a las 8 de la mañana, o ustedes, cualquier alumno, hace una medición de corriente, hace una medición de la señal de corriente acá, del nivel de corriente en la entrada, o en el sistema, a las 8 de la mañana. ¿Cuánto le sale? 5 miliamperios. Por decir, a las 12 del día, le sale 5 miliamperios. A las 12 de la noche, a las 10 de la noche, le sale 5 miliamperios. Lo vuelve a apagar, lo apaga y de acá una semana lo vuelve a prender, los parámetros. Y acá un mes lo apaga y vuelve a prender, los mismos parámetros. Eso es invarianza en el tiempo. Todos los sistemas de procesos industriales, incluyendo los sistemas, digamos que de procesamiento de señales, de voz, de audio, cardíacos, equipos médicos, etcétera, tienen que ser lineales e invariantes en el tiempo. Y únicamente son válidos para el análisis de la estabilidad del sistema, analizar a los sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Porque si tú vas a tener un sistema que va a pasar de acá a un segundo, cambia su resistencia, cambia su inductancia, cambia la fuente, entonces estamos mal, ¿no? No puede ser así, tiene que ser invariante en el tiempo, invariantes en el tiempo. ¿De acuerdo, joven? Entonces, ahí en el concepto, ¿no?, de lo que es sistema invariante en el tiempo y con ejemplos, ¿no? Yo sé que en los libros pueden haber conceptos bastante teóricos que te van a decir lo mismo, ¿no? Te van a decir lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces ahí hemos visto la linealidad y la invarianza en el tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, nosotros, hablando de la respuesta al impulso de un sistema lineal invariante en el tiempo, como siempre tenemos pues una entradita, ¿no? Una entrada de datos, una salida de datos y una respuesta de nuestro sistema. Bien, ahora, esta información de salida, ¿no?, va a depender de los datos de entrada y de la respuesta del mismo sistema. Para fines solamente didácticos y de análisis, y en muchos casos aplicativo, pero básicamente para poder entender este tema, se estudia en función de una señal de entrada, de un impulso. O sea, lo más fácil, ¿no? O sea, ingresamos un pulsito al sistema, ¿no? Vamos a inyectar un pulsito, la función impulso unitario. ¿Qué tipos? Se puede decir, obviamente matemáticamente, en el curso de matemática tú dices función, ¿no? Función impulso unitario, función escalón unitario, función rampa unitaria, función senoidal, función, digamos que parabólica, función cúbica, función logarítmica, función exponencial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya en nuestro cursito la función pasa a ser señal, ¿no? Pasa a ser señal, ¿no? Señal logarítmica, señal senoidal, señal impulso unitario, señal rampa unitaria, señal escalón unitario. Dentro de todas estas señales, estimados alumnos, yo quiero que se aprendan dos notaciones de señales, ¿no? Ya hemos aprendido que delta de n es la función o la señal impulso unitario. La otra es esta, U de n. ¿A quién representa U de n? La señal escalón unitario, ¿no? ¿no? Son las dos tipos de señales que vamos a trabajar bastante, ¿no? Muy conocidas, ¿no? Para poder entender acerca de lo que es la respuesta impulsional, para poder hacer también algunos ejercicios acerca de lo que es la transformación de la variable, que es el tema de hoy día, ¿no? Tema de hoy día. Muy bien, entonces ustedes se preguntarán, profesor, ¿y qué es XN entonces? Borramos todo, vamos a borrar,
y venimos por acá. Sucede de que x de n puede tomar, como les dije, puede ser pues una serie de señales, ¿no? Puede ser delta de n, puede ser u de n básicamente, o puede ser cualquier otra señal x de n', ¿no? X de n'. Estas señales ingresan al sistema, el sistema tiene una respuesta, esa respuesta impulsional que interactúa con la entrada, finalmente me va a dar la salida y de en un caso específico, cuando vamos a analizar con la entrada, en este caso impulsional, es decir, con la entrada del escalón unitario o el impulso unitario, vamos a ver que la salida se iguala a la respuesta del sistema. Se iguala a la respuesta del sistema. ¿Por qué? Porque ustedes saben que delta de n, ¿cuál es la magnitud de delta de n? ¿Cuál es la amplitud de delta de n? Generalmente, ¿cuánto vale? 1. Nosotros todo sistema, toda respuesta del sistema multiplicado por 1, ¿qué te da? El mismo sistema, la misma respuesta del sistema. Por lo tanto, la salida será pues la respuesta del sistema. Es una forma muy sencilla de entender lo que es la respuesta al impulso. Pero en caso de que de repente sea un cúmulo de señales, como el caso de x de n, conformada por varias y diversas deltas de n, desplazadas incluso, entonces vamos a tener una señal parecida a esta, ¿no? En el campo discreto, ¿no? Digamos que en el tiempo discreto. Esta señal ya con muchas muestras, como ustedes ven, ya no es pues un solo pulsito, ¿no? Son varios pulsos. Y son positivos y negativos, todavía para colmo, ¿no? Entran al sistema, el sistema tiene su respuesta, este sistema toma se vuelve como una función de la entrada, ¿no? Este sistema trabaja en función de la entrada. Entonces, vamos a tener aquí, ¿no? La función de entrada. El sistema se convierte en una función de la entrada. O sea, los datos de entrada son como las variables independientes. Finalmente interactúan entrada y la respuesta del sistema. Finalmente tenemos la salida, ¿no? Tenemos la salida que tendría otra forma. Como le dije, solamente pueden coincidir cuando trabajamos con la función impulso unitario. Pero en caso que ya el sistema, que la data se vuelva compleja, entonces la salida también será compleja, ¿no? Y ahí se cumple también, en estos sistemas se van a cumplir el teorema de linealidad, el teorema de superposición, todo lo que es linealidad, superposición, homogeneidad, y también invarianza en el tiempo. Entonces acá viene una representación matemática, ¿no? Miren, x de n es igual a la sumatoria de menos infinito a más infinito de x de n, delta de n, de menos n, obviamente se mantiene pues aquí la respuesta del sistema y la salida del sistema, ¿no? Ahora, esta fórmula puede parecernos complicada, ¿no? Puede decir, ya me mareé, ¿no? Es difícil este curso, ¿no? En realidad no, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a tener muestras, la única forma de poder representar estas muestras como un dato de entrada simplemente es sumándolas cada una de ellas, es decir, muestra con muestra. Entonces m tomará diversos valores, ¿no? M tomará diversos valores, tomará valores entre 0, 1, 2, 3, 4, es decir, va a tomar valores desde menos infinito, te está diciendo bien claro, ¿no? Desde menos infinito hasta más infinito. Incluso puede tomar valores negativos, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, puede tomar. Yo estoy poniendo nada más aquí los valores positivos. Y también ustedes se preguntarán, profesor, ¿y por qué de n pasa a n? Porque la variable es n, profesor, ¿y por qué le pone n? ¿Qué pasa? ¿Se equivocó? No, no me equivoqué. Sino que lo que sucede es que cuando nosotros ya vamos a operacionalizar o vamos a representar como que una señal es variable en la entrada, va cambiando en la entrada, va entrando dato por dato, entonces hacemos que la variable n, el tiempo discreto n, tome valores o sea, n se puede convertir, cuando ya hacemos operación, traslación, movimiento, etcétera, etcétera, se vuelve m, o se puede volver k, o se puede volver r, la variable que uno quiera. En los libros, generalmente en los textos, está como m o como k, se acostumbra a poner mk. Entonces puede ser m o puede ser k, no hay ningún problema. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, entonces, ¿qué pasa? Ya hemos representado que es m, es xm, perdón. xm de nada más y nada menos, no es nada más y nada menos la amplitud. Esta sería, pues vamos a hacerlo así, ¿eh? m toma valores desde 0, la amplitud de x0. La que sigue será pues x1, ¿no? x1, amplitud de x1, la que sigue será x2, y así, ¿no? La que sigue será x3. O sea, la amplitud, el coeficiente. ¿Cuánto mide de altitud, de amplitud?
O si se va para abajo también. Puede irse para abajo también, ¿no? O sea, puede ser negativo, ¿no? Así, miren, puede ser así también, ¿no? Y ahora, ¿y qué es delta? Delta de n menos m, ¿qué es? No sé si se dan cuenta, si yo tengo la función impulso, eh, donde, en donde es 1, solo y solo para n igual a 0, ¿no? Solo para n igual a 0 es 1. Para lo demás es, ¿cuánto vale? Para lo demás vale 0, ¿no? Para otros valores, mayores o menores que ese, valen 0. No es cierto, no es cierto que si yo quiero representar, por decir, lo voy a representar en este momento, una, una muestra, digamos que en el mismo punto, en el mismo n sub 0, lo voy a representar, ya no la función impulso, ¿eh? Sino una muestra en el mismo punto de n igual a 0. Voy a representarlo. ¿Ya? Acá, n igual a 0. ¿Ya? Con esto estoy diciendo que no es la función impulso, porque la función impulso, ¿cuánto vale? Vale 1. Esta función vale 0.5. 0.5. ¿Sí o no? Sí o sí. Muy bien. La otra vale 1. La delta, o sea, esta función delta, la primera es delta, ¿sí o no? ¿Ya? Vale 1. A ver, acá viene el detalle. Esta amplitud vale 1. 1. Listo. La otra vale 0.5, pero en n igual a 0. ¿No sería lógico representar en términos de delta de n, o sea, en términos de la función escalón, la función impulso unitario, a 0.5? ¿Cómo lo podría representar a 0.5 en función de delta? En realidad, toda muestra, estimados alumnos, que se multiplique por delta, ¿cuánto te da? ¿Cuánto te da? ¿Cuánto vale delta? Delta vale 1. Y si a delta yo lo multiplico por una muestra más pequeña, más grande, más chica, te da el mismo número de la muestra. Eso es lo que sucede, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué sucede? Miren, ya acá mismo nomás no hay mucha pizarra. Entonces, miren, justamente esta fórmula justifica ello, ¿no? Porque miren, vamos a decir acá, yo tengo acá a delta, ¿no? Este delta, ¿cuánto vale? Vamos a decir 0.5 la amplitud, ¿ya? 0.5. Muy bien. Vamos a ponerle así. Siguiendo x de m, ojo, sería 0.5 es x de m por la función delta de, en este caso, de n igual a 0. ¿Y cuánto vale la función delta en n igual a 0? Vale 1. Entonces yo multiplico esta función. Y acá le falta algo más, ¿eh? Ahí no termina. Ahí sería 0.5 por 1. Pero ojo que acá este n de acá que estoy graficando, estimados alumnos, este valor de n, ¿en qué ubicación está? ¿Qué n es? N igual a 0. Ahora, digamos que avanzamos un punto más, avanzamos hacia la derecha. Ya nos vamos a n igual 1. En n igual a 1 cambia la muestra. La muestra ya no es 0.5. En n igual a 1, la muestra, ¿cuánto cambia? A ver, vamos a ver. La muestra cambió. No, ya se pasó de 1.5, de 0.5 pasó a 1.5. Entonces, este valor de la muestra cambió a 1.5. Acá sería 1.5, el x de n es 1.5 ahora. Pero el delta de n ya no es tampoco en 0, es en 1. Por lo tanto, yo tengo que cambiar acá, ¿no? Tengo que desplazarlo. ¿Cómo tengo que hacer? Tengo que poner aquí una rayita y pondré menos 1. O sea, lo ubiqué en 1. Entonces, estimados alumnos, como ustedes pueden ver, esta función que estamos viendo aquí, esta sumatoria que ustedes ven acá, es la que acabamos de graficar, es la que está representando a este número, a esta señal discreta, miren, ve. Por eso, esta señal, miren, ahí está, ve. X de n es igual a la sumatoria de menos infinito a más infinito del coeficiente x de n, es decir, la amplitud de la muestra, multiplicado por delta, que siempre va a valer 1. Este delta, jóvenes, este delta que ustedes ven acá, esta delta que estoy graficando en rojito, ¿cuánto va a valer siempre? Les pregunto, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Así se desplace de menos infinito a infinito, ¿cuánto vale? Vale la unidad, vale 1, vale 1. Entonces cualquier amplitud, cualquier muestra con diferente amplitud, así sea negativa multiplicada por 1, ¿cuánto te va a dar? La misma muestra, la amplitud de la muestra. Y es más, te va a dar la ubicación, ¿no? En la recta del tiempo discreto. Te va a dar la ubicación de la muestra en el tiempo discreto. Es decir, yo voy a poder graficar o ubicar muestra por muestra. Esta muestra, la segunda muestra, la tercera muestra, la cuarta muestra, la quinta muestra, la sexta muestra, la enésima muestra. La puedo representar mediante una suma y todas estas muestras las puedo representar mediante una sumatoria.
Entonces, no, como ustedes ven, no es nada complicado, bastante sencillo de entender. Entonces, estas muestras que están aquí es una señal discreta. Qué bueno fuese pues que solamente sea un pulsito, ¿no? Sería maravilloso, ¿no? Pero lamentablemente cuando hablamos, cuando adquirimos la señal cardíaca, la señal de CO2, etcétera, nosotros tenemos una señal vibracional, lo que tenemos es una señal continua en el tiempo, pero que después cuando se discretiza se convierte en muchas muestras. Entonces esas muestras van a ingresar al sistema. El sistema va a responder, ¿no? Va a responder con una característica particular. Esa respuesta, esa HDN, que interactúa con la entrada, o que toma los datos de la entrada y se vuelve una función respecto de los datos de entrada, finalmente se ve reflejada en la salida, ya con otros valores. Bien, entonces, ese es el detalle, estimados alumnos. Esa es digamos que el corazón representa, en cierto modo, la respuesta impulsiva, pero va más allá, va mucho más allá, ¿sí? Aquí podemos nosotros, está bien claro acá en la diapositiva, seguimos hablando de la respuesta del impulso de sistemas SLIP, acá se ha redundado, debe ser sistemas lineales en el tiempo nada más, y si una simple entrada de un impulso unitario da como resultado la respuesta del impulso del sistema, como he dicho, ¿no? Empezamos un impulsito y vamos a ver pues que en la salida tenemos una respuesta a ese impulso, ¿de acuerdo? Y es un impulso unitario, escalado, como entrada, es decir, escalado se entiende aquí como que se ha amplificado, ¿no? Escalado significa amplificado, ¿no? Amplificar. Entonces vamos a multiplicarlo por un valor, entonces esa señal se va a acrecentar, ¿no? En la entrada como resultado una respuesta escalada, ya que tiene la propiedad de escalamiento para un sistema SLIP. Escalado significa amplificar o también reducir, ¿ya? Vamos a ver pues, cuando nosotros trabajemos con la transformación de la variable, vamos a ver que la señal que tenemos a mano, o a la vista, puede crecer a lo largo del eje horizontal o puede reducirse también, o como también se puede incrementar a nivel de amplitud. Acá tenemos otra diapositiva, dice la propiedad de los sistemas lineales invariantes en el tiempo demuestran que una entrada que está desplazada da como resultado a una salida con la misma forma, solo que está desplazada en la misma cantidad de tiempo que la entrada. Eso se llama teorema de superposición. Teorema de superposición. Después vemos aquí, aplicando la propiedad de adición, superposición del sistema lineal para completar la figura, ya que cualquier señal discreta es nada más la suma de impulsos discretos que están desplazados y escalados. Podemos encontrar la salida con tan solo saber la señal de entrada y su respuesta al impulso. Lo que hemos hecho en antes también puede representarse como escalado, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos multiplicado delta por un valor de la magnitud de la muestra solamente para poder determinar el verdadero valor de la muestra o la forma matemática de la muestra, como en este caso delta de n menos 1, por ejemplo, ¿no? O delta de n menos 2, por ejemplo, ¿no? O delta de n más 1, por ejemplo, ¿no? Acá puede ser, aquí para que esté en orden, podríamos hacerlo así, ¿no? Delta de n en 0 y más arribita delta de n más 1. Si nosotros observamos, estamos analizando el sistema, el Blackboard no me ayuda mucho, vamos a ver. Acá sería n igual a 0, ¿no? N igual a 0, acá sería en n igual a menos 1, sería en n igual a 1, y sería en n igual a 2, ¿no? El signo negativo indica que se va a pasar hacia la recta de valores, a la recta de valores positivos. El signo positivo significa que se va a adelantar hacia la recta del tiempo con valores negativos, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos una recta n, 0, n vale 0, n1, n2, n3, infinito, ¿no? Y tendremos otra al lado izquierdo, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, cuando nosotros tengamos, y yo voy a dibujarlo acá, voy a escribirlo acá, mira, para que ustedes se den cuenta, yo creo que hemos hecho la clase pasada también. Delta n menos 3 estará al lado derecho. Delta de n más 2 está al lado izquierdo, ¿no es cierto? Y vemos aquí, ¿no? Miren, tenemos el sistema, aquí está el sistema, está entrando una señal, ¿no? Tenemos una señal y acá tenemos otra señal. Ambas se suman, ambas señales discretas son como una especie de pulsos, ¿no? Como una especie de impulsos escalados. Y es más, desfasados también, miren. Uno inicia en 0 y el otro inicia en 1. Los dos se suman y ingresan al sistema. La respuesta del sistema finalmente nos da con la salida, para el caso de la señal de amplitud 2, todo esto, y para el caso de la señal de amplitud 1, nos da todo esto. Que a su vez se suman, ¿no? A su vez se suman en la salida, como se puede ver. Al sumarse, si se suma la entrada y se suma la salida, entonces tenemos nosotros una señal de salida, estimados alumnos. Se ve claramente
Si de repente el sistema lo que hace es que cada vez que entre la señal, lo puede desplazar un espacio y le aumenta, es decir, lo suma con el otro, eso puede ser su respuesta, ¿no? Entonces, muestra con muestra, lo podemos desplazar un espacio y sumar una muestra con la otra, por eso que se superpone, ¿no? O podría ser de que la señal, el sistema multiplica, es decir, multiplica por 2 cualquier señal y luego lo suma. Porque, por ejemplo, en el caso de la señal 1, está desfasada de la señal de amplitud 1 está desfasada de la señal de amplitud 2, porque uno está en 0 y la otra está en 1, o sea, las dos no se tocan. Si sumamos, obviamente van a formar esta señal que está acá, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Esta señalcita que está acá, esta suma que está acá, es la que va a entrar. Pero resulta que en el primer caso, como está desfasada y no se operacionaliza con ninguna otra señal, esta señal, como vemos en la salida, se duplica. O sea, el sistema tiene la particularidad de duplicarlo, ¿no? De duplicarlo. Y si se encontraran dos señales, si se encontrasen dos señales, entonces tendríamos nosotros simplemente que sumarlo nada más, ¿no? Acá mira, el sistema la suma nada más. 1 y 4, ¿cuánto sale? 5. 1 y 2, 3. 1 y... O sea, 1 con 1, 1 con 2, 3. 1 con 2, 3. Y el último que queda en el aire simplemente sale como 2. ¿No? Exactamente, ¿no? Se suma con 0 porque no hay muestra, pues, ¿no? Efectivamente, acá abajito no hay muestra, ¿no? Abajo no hay muestra. Aquí no hay muestra. Entonces, ¿qué se va a sumar? No se suma nada, ¿no? ¿De acuerdo? Ya entonces, ahí el detalle, ¿no? Entonces, o sea, primero duplica cada señal, y luego al final suma, ¿no? Al final suma. ¿De acuerdo? Esa es su característica, duplica y luego suma. O sea, pero ojo que estos sistemas es un ejemplo nada más, no es un ejemplito. Puede tener n respuestas totalmente diferentes, ¿no? Es como un ejemplo nada más, es un ejemplo. Después vamos a ver nosotros un tema que se llama la convolución. Y la convolución tiene un proceso muy... En realidad estamos haciendo como una preconvolución. Perdón, estamos haciendo una preconvolución, en donde nosotros vamos a ver que la salida I, la respuesta impulsional, es igual a la entrada, a la data de entrada, convolucionado con la señal con la respuesta del sistema. ¿Y qué es la convolución entonces? Ya estamos dando pasos, pero así gigantes. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Quién me podría dar un concepto de lo que es la convolución? La convolución no es nada más y nada menos, estimados alumnos, que la operacionalización de dos señales en traslación, en movimiento. La operacionalización de dos señales que interactúan en traslación o en movimiento, nada más. ¿Y cómo puede darse? Se da, pues, en el caso discreto y en el caso continuo. El caso continuo es, se trazan intervalos de las señales y en esos intervalos se operacionalizan las dos señales, ¿no? Así como les digo, de multiplicación y suma. En el caso de las señales discretas, de igual manera, ¿no? En este caso sí es más sencillo porque se van a operacionalizar y sumar, multiplicar y sumar en muestras, ¿no? Muestra con muestra. Las muestras que intervienen y se cruzan o participan o se ubican en el mismo punto n son las que se van a multiplicar y sumar. Al final vamos a tener un resultado de muestras temporales, ¿no? Para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, hasta donde se termine la multiplicación y la suma. Al final vamos a tener un resultado parecido a este que está acá. Entonces nos hemos adelantado un poquito en la convolución. Hay métodos de convolución digamos que para señal discreta, y generalmente hay un método muy clásico, mediante iteración, de la señal continua, que es lo que vamos a ver también. Bien, seguimos hablando de la respuesta impulsional. Como podemos ver acá, jóvenes, como podemos ver aquí, tenemos este cuadro, donde ya tenemos la señal impulso, ¿no? Acá está la señal impulso unitario, como data, ¿no? Es decir, x de n puede ser, pues, x de n puede ser delta de n, ¿no? X de n, aquí ya le dije, x de n puede ser delta de n, puede ser u de n, puede ser cualquier otra señal de entrada, ¿no? Puede ser cualquiera. Pero en este caso, por fines didácticos, nosotros estamos trabajando con la función, con la señal delta de n, ubicada en el valor del tiempo discreto n igual a 0, cuya amplitud sería 1. Ahora, para este caso, solamente para este caso, tenemos que la respuesta del sistema es de esta forma, ¿no? Que la respuesta del sistema es de esta forma. Habrá respuestas del sistema totalmente diferentes para cada caso, ¿no? Habrá respuestas del sistema totalmente diferentes para cada caso. Ahora, ya les he dicho que las dos, tanto la señal de entrada como la respuesta del sistema van a interactuar.
esa interacción se llama convolución, operación de convolución. Pero aquí todavía no estamos haciendo nada de convolución, ¿eh? Simplemente estamos generalizando. Entonces, ingresa la señal de entrada, de la data, ingresa al sistema, el sistema tiene su respuesta, e interactúan los dos, prácticamente la señal de entrada es función, es una variable independiente que interactuando con HDN se vuelve una función del sistema. Esa función del sistema, finalmente interactuando, operacionalizando, nos entrega una respuesta. Ahora, ¿por qué pongo que IDN es igual a HDN? Pues deberían ser diferentes. En este caso, yo le dije al inicio de que única y exclusivamente va a ser igual a IDN, a delta D, a HDN. ¿Por qué? Porque la reentrada es una función impulso unitario y todo lo que se multiplica, se operacionaliza con la función o la señal impulso unitario, ¿no? Con la señal impulso unitario, ¿no? Siempre va a ser la misma. Entonces, en este caso, HDN y IDN vienen a ser la respuesta impulsional del sistema. La respuesta impulsional del sistema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Me estoy refiriendo a que HDN es igual, en este caso, a IDN, ¿no? En la figurita que se aproxima, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o sí? Pregunto. ¿Ya? Se parecen, son iguales. En este caso, solamente porque la data es la respuesta impulsiva, ¿no? La respuesta impulsiva. Ojo que aquí hay que diferenciar. HDN es la respuesta del sistema, mientras que IDN es la respuesta impulsional de la salida, ¿no? La respuesta impulsional de salida, ¿no? Del sistema, ¿de acuerdo? Ahora, HDN, como se puede ver, ¿no? Es una función, ¿no? Es una función de la data de entrada. Es como si delta DN, los valores de delta DN, es decir, los datos de entrada, fuesen el dominio de la función. Y FDN sería pues el rango de la función, ¿no? Ahí tenemos un espacio bidimensional, donde tenemos a n, todos los datos de entrada, y tenemos a f de n, ¿no? F de n, ¿no es cierto? F de n, F de n, ¿no? Y por acá tenemos varios puntitos que a las finales interactuando nos van a dar la respuesta en la salida del sistema, la respuesta impulsional del sistema. Muy bien, la respuesta a un impulso, respuesta impulsiva de un sistema es la que se representa, o la que se presenta en la salida cuando en la entrada se introduce un impulso. La respuesta al impulso de un sistema es la salida del sistema cuando la entrada consiste en un impulso, se denomina HDT o HDN dependiendo del tiempo continuo, tiempo discreto. Y se representa en la figura tanto en tiempo continuo, ¿no? Tiempo continuo, como en tiempo discreto, ¿no? Si el sistema lineal es lineal invariante en el tiempo, conociendo la respuesta al impulso, se puede calcular la salida del sistema para cualquier entrada, ¿no? Efectivamente, ya conociendo pues la respuesta del sistema, ya podemos nosotros encontrar la salida de cualquier sistema, cualquier información de entrada, ¿no? Bien, acá tenemos la respuesta al impulso, puede ser pues en tiempo continuo o puede ser en tiempo discreto, en t o en n. No hay que olvidar de que h de t es una función de esta función, ¿no? Respecto de los datos de entrada, ¿no? Se convierte en una función, es decir, va a depender de los datos de entrada.